quiero hablar de un tema que es doctrina, que es la gracia irresistible. Y te hablo de irresistible, algo que no lo podemos resistir. Y esa gracia es la gracia salvadora, es ese favor divino de Dios que opera en nosotros, que nos estábamos destituidos de la gloria de Dios, no teníamos acceso al Padre, pero cuando vino el Señor y se encontró y nos tocó nuestro corazón, nuestra vida cambió. Esa gracia que nos salvó. Y quiero que me acompañes a leer a Romanos 11, versículos 5 y 6, porque vamos a ver parte de las Escrituras donde el Señor nos habla de esta gracia que nos ha salvado. Es una gracia que es eficaz, que es poderosa, que nos ha sacado de nuestro estado de muerte y nos ha dado vida. Dice en Romanos, así que hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Ese remanente somos nosotros, y así es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia no sería gracia. Miren, hermanos, la salvación es por la gracia de Dios, es por su muerte en la cruz. Él nos dio la salvación y no la podemos comprar porque es un regalo de Dios a nuestras vidas. Vamos a leer Efesios 1, 4 y 5. Dice: según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Me gusta esto del puro afecto de su voluntad. Él nos escogió, dice que nos predestinó antes de que se fuera creado el universo, antes de que fuera creado todos los planetas, todo. El Señor dijo: Sonia va a ser para mí y van a ser en tal año, Emilia va a ser para mí. Te predestinó, nos predestinó, pero no nos predestinó para que vivamos de cualquier forma, para que seamos santos, y de esto vamos a hablar más adelante. Nosotros estábamos destituidos, el pecado nos había separado de Dios. Si uno se pone a pensar la vida de Adán y Eva en el jardín del Edén, esa comunicación que tenían con Dios, habrá sido impresionante, preciosa, hablar así. Quizás escuchaban al Señor en voz audible, que los buscaba, y el pecado trajo esa separación. Y ese pecado de Adán nos contaminó a todos y a toda nuestra naturaleza. Y nuestra naturaleza no podía estar en contacto con Dios por el pecado. Solo al morir Cristo en la cruz. Y hoy hemos cantado y glorificado y darle gracias al Señor por ese sacrificio en la cruz que nos permite volver a Él. El velo fue roto cuando Él resucitó, cuando Él murió, y fue consumado la obra de Cristo, y Dios resucitó y nos dio esta salvación tan grande, tan grande. Que nos permite que podamos nacer de nuevo. A veces usamos mal el término ¿cuándo te convertiste? Pero el término correcto sería ¿cuándo te regeneraste? ¿Cuándo naciste de nuevo? Porque es un nacimiento que tenemos en el Señor. Quiero que me acompañen a leer Juan capítulo 6, versículo 44. El Señor dice: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie puede venir a Dios, a Jesús, si el Padre no le trae primero. Este término trajere viene del griego, es un término que quiere decir, la palabra sería elkbo, que quiere decir arrastrado por una fuerza irresistible. Algo que no me puedo resistir. Cuando el Señor viene a mi vida, opera la gracia irresistible, que Él toca mi corazón y tengo el oído y el entendimiento abierto y se activa mi fe para escuchar el Evangelio. Eso es lo que nos ha pasado a la mayoría de nosotros.
A veces decimos, bueno, el Señor es un caballero, la verdad que no va a venir a tu vida de una forma que no te va a pedir permiso, Él tiene un protocolo también, va a respetarte, pero no es así. Cuando viene la gracia de Dios te toca y no te puedes resistir. A veces uno piensa, bueno, ¿qué es primero? ¿La gracia, después la fe? No, primero es la gracia que te toca y luego se te abre el entendimiento para escuchar al Señor. Tú no le puedes dar a un muerto un bastón para poder caminar. Primero lo tienes que revivir y luego enseñarle a caminar. Y esa gracia que es irresistible, que te permite revivir, es esa gracia que operó en ti, que operó en mí, que de donde Dios te ha traído, ha tocado tu corazón y te has entregado al Señor. Podemos decir, bueno, qué gracia también injusta hacia la mirada humana, si la queremos analizar con una mente humana. El hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu, pero el Señor es soberano y Él opera con su gracia y opera sobre sus elegidos. En Daniel encontramos un versículo que nos muestra la soberanía de Dios. En Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Y los habitantes de la tierra, y no hay nadie, no hay nada que detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Podemos nosotros interrogar a Dios? Preguntarle, ¿qué haces, Señor? ¿Por qué operas así? ¿Por qué operas con tu gracia de tal forma? No somos nadie para poder encarar a Dios y preguntarle, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Dios es soberano y tenemos que dar gracia, que nosotros somos parte de ese remanente que somos sus hijos. En Hechos de los Apóstoles nos describe lo que le pasó a Lidia, una mujer, dice que fue abierto, que el Señor la tocó su corazón y fue abierto el entendimiento para conocer el Evangelio. Si el Señor no lo hubiera tocado, su corazón no hubiera estado abierto para conocerle. Si dependiera de nosotros, no podríamos. Vamos a leer Juan 3:3. Le dice Jesús a Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Nicodemo le dice, bueno, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Me voy a poner de vuelta en el vientre de mi madre? No, tenía que entender lo que era el nacimiento. En Juan nos dice que más todos, en Juan 1:12 nos dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados de sangre, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos engendrados de Dios. Él nos ha hecho sus hijos. No podemos nacer como un bebé. El bebé no pide permiso para nacer. Cuando es el tiempo, el bebé nace. No puede decir, no, ahora me quedo una semana más dentro de la panza. No, tiene que nacer. ¿Nos podemos excusar de esto? ¿Nos podemos resistir a la gracia salvífica? No nos podemos resistir. Nos podemos resistir al plan de Dios. Eso lo tenemos claro y lo vemos día a día. Dios tiene un plan y nos resistimos. Jonás se resistió a la gracia de Dios o al plan de Dios. Dios tenía una misión para Jonás, tenía que ir a Nínive, tenía que ir a dar un mensaje profético, y si Nínive estaba para allá, él se fue para el otro lado. Encima pagó un boleto para escapar de la voluntad de Dios. Los fariseos resistieron también al Señor.
resistieron su voz, endurecieron su corazón. También los judíos resistieron al Espíritu Santo, pero te estoy hablando de la gracia de salvación. Estos resistieron el plan de Dios, lo que Dios tenía para sus vidas. Pero hoy estoy tocando este tema porque te quiero hacer una pregunta. ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro que eres un hijo de Dios? El apóstol Pablo nos da un versículo donde dice que tenemos que examinar nuestra salvación. Podemos leerlo, vamos a leerlo juntos. Está en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Examínate. ¿Estoy realmente convencido de que soy salvo? Primero te quiero decir que la salvación nosotros creemos que no se pierde. Si eres un hijo de Dios, el estado de hijo no te lo quita nadie. El problema es que hay muchos hijos pródigos por ahí, ¿eh? El problema es ese. Puede ser un hijo que te está yendo. Y te voy a decir que tenemos que ver evidencias en nuestra vida que nos marque que somos salvos. Porque si el apóstol Pablo nos está diciendo que te examines, es que realmente tiene que haber pruebas y evidencias en tu corazón de que eres un hijo de Dios. No puedes estar dudando, ¿eh? Vamos a leer primero. No, después lo vamos a leer, perdón. Te voy a decir 4 cosas que tú piensas que por esas cuatro cosas tú eres salvo. Que tú vengas a la iglesia no quiere decir que seas salvo. A lo largo de la historia se ha dicho que la iglesia es como un gran arca de Noé, que todos los que estamos en la iglesia somos salvos, pero no es así. Puedes estar en la iglesia 20 años y no eres salvo. Te gusta venir a la iglesia, sientes paz y te gusta, pero quizás no hay evidencias en ti de que eres un hijo de Dios. No me asegura tampoco que soy salvo, que lo sientas. Ay, siento que soy un hijo de Dios. Tu parte emocional te puede traicionar. Y pues voy a la iglesia porque me siento bien, me siento satisfecho, me siento lleno, me hace bien cantar las alabanzas, me hace bien, me voy, estoy en comunión con los hermanos, escucho las prédicas, pero eso tampoco te hace salva o salvo. No me asegura tampoco que tú en algún momento de tu vida repetiste como un loro una confesión de fe. Sí que la salvación necesitamos confesarlo con nuestra boca. En Romanos 10:10 nos dice que dice, porque el que con el corazón cree para justicia, pero con la boca confiesa para salvación. Necesitamos decir, Señor, te acepto en mi corazón, te recibo como mi Padre, reconozco que moriste en la cruz por mis pecados, que me salvaste, que me diste vida eterna, lo confieso. Pero a veces pasa en campañas que te agarra un ujier y te hace repetir como un loro y tú ni tomas conciencia. Sí, porque en el año 89 hice una confesión de fe. No, tiene que en tu vida ver evidencias. Y ahora las vamos a ver, las evidencias. Porque te hayas bautizado, ojo, tampoco. Porque te puedes haber bautizado porque se bautizó un grupo o porque quisiste. Miren, Simón el mago escuchó la palabra, creyó, se bautizó, pero no entendió nada. Lo hizo como lo hizo todo el grupo. Y luego quiso comprarle a Pedro y a Juan, creo, a los apóstoles, les quiso comprar el don de ministrar para que la gente reciba el Espíritu Santo.
y no entendió nada, porque a veces estamos en un grupo y me bautizo. El bautismo es algo grande, es un sacramento y también te han explicado realmente lo que es entrar a formar parte del cuerpo de Cristo. Así que atención, porque podemos estar en la iglesia, se nos va la vida y si hoy se nos cayera este techo y nos vamos todos, nos morimos, no sé si todos nos vamos con el Señor. ¿Te has puesto a pensar? Esto no es un juego, es serio. Es pensar y ver las evidencias en nuestra vida si somos salvos. Cuando los 70 se fueron a predicar el Evangelio, fueron a echar demonios, volvieron contentos, entusiasmados, el Señor les dijo, bueno, no tanto entusiasmo, fíjense que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Vamos a leer, ahora sí, un versículo que nos va a marcar la primera evidencia si somos hijos de Dios. El apóstol Juan fue uno de los últimos apóstoles que vivió. Ya tenía casi 90 años, viejito, preso en la isla de Patmos, pero él antes de morirse escribe las últimas 3 cartas. Y en la primera carta él nos llama hijitos, hijitos míos. Y nos recuerda, si tú lees la primera carta de Juan, es hermosa, es cortita, la puedes leer en tu casa. Sí, realmente ahí tenemos 4 evidencias si sos un hijo de Dios. La primera evidencia es que anheles tener comunión con Dios. Es lo principal, que en tu vida todo el día quieras estar cerca del Señor. Dice que el Señor nos anhela celosamente. Y vamos a leer 1 de Juan 1, 6, 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Al principio te hablé de que Él nos escogió para que seamos santos. Y Él quiere tener una comunión con nosotros directamente, en forma vertical para Él, nuestro servicio directo hacia Cristo y también nuestro servicio indirecto para tener comunión con los hermanos. Y es necesario, ¿sí?, tener esa comunión diaria. Si tú eres un hijo de Dios o te crees que eres un hijo de Dios y no oras, no lo buscas, te congregas una vez cada 2 meses, no hay en ti una desesperación por venir a rendirle culto al Señor, a adorarlo, a alabarle, ¿eres un hijo de Dios? Un hijo de Dios está desesperado por tener comunión con el Padre, por congregarse. La segunda evidencia que te voy a hablar es la obediencia. Vamos a leer también la misma carta, 1 de Juan 2, 3 al 5, dice, como sabemos, si hemos llegado a conocer a Dios, si obedecemos sus mandamientos, el que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso. Uy, qué fuerte, Juan. Y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos en Él. Es claro, no pone indirectas Juan, va directo y dice que si somos sus hijos, les tenemos que obedecer. Hoy, en la iglesia de la actualidad, se ha aligerado el Evangelio. Y se dice, bueno, está todo bien, puedes venir al culto, puedes venir a la iglesia y con el tiempo vas a empezar. Es verdad, el Espíritu Santo te va a ir revelando su persona, te va a ir revelando sus mandamientos, pero acá está claro, de obedecerle con mi vida, con lo que Dios quiere para mi vida. Hoy cantábamos, Señor, que nos puedas guiar, queremos estar en tu voluntad. ¿Cómo voy a estar en la voluntad de Dios si no tengo ni idea? Obedecerlo
me va a ser más fácil si conozco la palabra. Si no conozco la palabra, va a ser difícil conocer los mandamientos del Señor, las demandas. Cuanto más estudio la palabra, me doy cuenta que más necesito obedecer a Dios y estar en el camino del Señor. Y aquí Juan es demasiado enfático, porque no obedece sus mandamientos, es un mentiroso. Si tú eres un hijo de Dios, tienes que obedecer sus mandamientos, porque nos va a permitir vencer un montón de cosas, vencer nuestros vicios, vencer nuestro pecado. No puede ser que un hijo de Dios pase toda la vida con la misma milonga, diría en Argentina, con la misma debilidad. No puede estar siempre con la misma debilidad, porque tenemos un Dios poderoso. Esa misma gracia irresistible que nos salvó, esa gracia es la que nos permite vencer el pecado, vencer los vicios, y no es por nosotros, sino que es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Miren, cuando estudiamos historia, a mí me encanta, que lo dije el martes, la vida de San Agustín de Hipona, porque San Agustín era un joven que le gustaba la vida, le gustaba ir de fiesta, había tenido un hijo con una, después se fue con otra. Vivía una vida a su estilo del norte de África en el siglo V, no sé cómo vivirían. Pero hasta que Dios lo toca con su gracia irresistible y Dios hace la obra y él se convierte. Y pudo contrastar todo su pecado, cómo lo pudo vencer con el poder de Dios operando en él. Y se pasó el resto de su vida discutiendo con un monje inglés que se llamaba Pelagio, que era muy correcto, y en toda su teología él decía: con mi voluntad puedo vencer el pecado, y si yo digo no voy a pecar, no voy a pecar. Y Agustín le decía: no, toda mi naturaleza me lleva al pecado, y si no es por la gracia de Dios no puedo salir. Me hundo, pero Dios me recoge. No es la gracia por mi gracia. Yo no puedo hacer nada. Es la gracia de Dios operando en mí. Necesito estar llena del Espíritu Santo y de conocer los mandamientos. Así que la primera evidencia de que eres un hijo de Dios: 1, la comunión. 2, obedecer sus mandamientos. Y obedecer sus mandamientos va a hacer que tengas frutos. Y Santiago el año pasado creo que nos habló de cómo llevar frutos. Los frutos nos van a mostrar, van a dar testimonio de que somos hijos. Hay muchos hijos camuflados en el mundo, que están camuflados, pero son hijos pródigos. Lo triste es que, ¿de qué manera el Señor los va a traer? Porque en algún momento Dios los va a tocar de vuelta y los va a traer a su redil. Pero no quisiera estar como un hijo pródigo, porque Dios tiene un plan para mi vida. Dice que nos creó con un propósito, somos su hechura, y Él marcó obras para las que caminemos y tenemos que estar enfocados en Él. Por los frutos los conoceréis, lo dice la palabra. Puede ser que, mira lo que dice en Mateo 7:20. Puede ser que te mires a ti mismo y digas: no tengo frutos, algo está pasando. En Mateo dice así: así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera de demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Muy fuerte también. Y este es Jesús hablando. Puede ser que le digamos: Señor, Señor, y el Señor no nos conozca. Hoy yo te quiero hacer tomar conciencia si realmente eres salvo. Me faltan decirte 2 puntos más. El rechazo a las cosas del mundo. Un hijo de Dios rechaza al mundo. No puede estar anhelando o lo que vivió en la vida pasada
o el mundo, ¿sí? O lo que hay, o lo que hace la gente del mundo. Vamos a leer Juan 2:15, que dice, primera de Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El Señor dice que nos separó del mundo. Cuando nos habla de santidad, quiere decir apartados, separados para mí. No puedo amar al mundo, no me lo puedo permitir. Porque aquí está claro, si amas al mundo, no, el amor del Padre no está en ti. ¡Uf! ¡Qué fuerte! ¿Eh? Y también otra evidencia es que ames a tu hermano. Y vamos a leer el último versículo que dice, nosotros, está en 1 de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida cuando nos convertimos, cuando entregamos nuestro corazón y nos regeneramos, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¡Wow! También es muy fuerte, pero es la palabra. No podemos dejar de leerla. Tenemos que amarnos, tenemos que cubrirnos, tenemos que velar por nuestras necesidades, por las necesidades de tu hermano. Por eso cuando tomamos la Santa Cena decimos, si alguien tiene algo contra un hermano, arréglelo. No puede ser que pasen los años y no podamos arreglarlo. Aunque no sea mi culpa, sea la culpa del otro, no podemos cargar con eso. El Señor opera con su gracia, y su gracia es irresistible. Cuando me enteré de la vida del autor del himno Sublime Gracia, que a un pecador salvó, es la historia de John Newton, no de Isaac Newton, el científico, que este hombre era un vendedor de esclavos. Desde los 9 años lo habían puesto a trabajar con un barco, trabajando con piratas también, y yendo a las costas de África a buscar esclavos, y era un hombre de lo más cruel, hasta que un día en una tormenta se encontró con la gracia de Dios, y dice que ese día Dios lo tocó y cambió su vida para siempre, y se dedicó al ministerio, luego volvió a Inglaterra, se dedicó a estudiar la palabra, se terminó siendo un pastor, hizo un montón de himnos, y entre ellos está este de Sublime Gracia. Es una gracia superlativa, una gracia que nos salvó. Por eso te quiero decir que la gracia de Dios te salvó y nadie te la puede quitar, ¿sí? Pero también te quiero decir que la palabra de Dios nos dice en Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia. Les habla el apóstol Pablo. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Este ocupaos es cuidándola, ¿sí? Con temor, no porque la vas a perder. Nadie te va a quitar la salvación. La salvación nosotros creemos que no se pierde, pero que te ocupes. Si yo, por ejemplo, le regalo una casa a Ruth y me esfuerzo y la pago y la escrituro y se la regalo, y le voy a decir, cuídala, porque esa casa que te regalé me costó la vida de mi hijo y no es cualquier cosa. Entonces le voy a decir, Ruth, tenela limpia, cuídala, porque esa casa vale mucho. Lo mismo ha hecho el Señor. Su muerte, Dios ha enviado a su Hijo para que muera, para darte la salvación. Y no es cualquier cosa, costó su sangre. Por eso no puedo jugar con mi salvación. Si soy un hijo, si soy una hija de Dios, tengo que tener evidencias en mi vida que muestren que soy un hijo de Dios. No es cualquier cosa. No puedo jugar a ser cristiano. El Señor nos demanda que la cuidemos por amor a Él, por amor a la obra que Dios hizo. Esto no nos excusa
de predicar la palabra, porque nosotros no sabemos quién va a ser salvo. Nosotros tenemos que dar la palabra, porque la obra la hará el Señor, sino cómo van a escuchar. El apóstol Pablo, en una de sus cartas, creo que es en Timoteo, dice: todo lo soporto por amor a los escogidos. Ahí en África lo están soportando todo por amor a los escogidos. No sabemos cuántos han de ser salvos, pero lo hacemos y tenemos que predicar, porque Él es el que tiene la última palabra. Y nosotros tampoco tenemos que juzgar, este va a ser salvo, este no es un hijo de Dios, no tiene frutos. Eso es una tarea de Dios. Tenemos que predicar el Evangelio. Esa es la orden que Dios nos dio, dar la palabra. Y después Dios abrirá el entendimiento, el corazón. Y esta fe, esta gracia tan poderosa que operó en nosotros, también es poderosa para hacernos vivir en el camino del Señor. Así que mi desafío en esta mañana es preguntarte si estás seguro de tu salvación, si estás seguro que eres un hijo de Dios. Le voy a pedir a los músicos que pasen y te voy a pedir que inclines la cabeza y que te examines, como dice el apóstol Pablo. Si hay pruebas en tu vida y frutos que muestren que eres un hijo de Dios. Puedes recordar el día que te entregaste al Señor. Yo nací en la iglesia, pero un día tuve que entregar mi corazón al Señor. Un día que tuve conciencia de quién era Jesús. Hay muchos papás que tienen que tomar conciencia y ver si sus hijos son hijos de Dios. Dios no tiene nietos, así que todos somos hijos del Padre. Si tú eres papá de un preadolescente, de un joven, charla con tu hijo, pregúntale: si te pasara algo, ¿estás seguro que te vas con Jesús? ¿Estás seguro que tu corazón pertenece solo a Él? Es bueno reflexionar, examinar lo más íntimo de nuestro corazón.